estás? Hola, Garo, ¿cómo estás? ¿Cómo Qué te va? ¿Bien? gusto. Te Bien. mando un abrazo muy grande y muy agradecido por el entusiasmo que le pusiste a la invitación desde el inicio. No, Bienvenido, un honor bienvenido para a mí. Diálogos de Fe y Esperanza. Dale. Súper, un honor para mí. Amo lo que hace World Vision y te respeto muchísimo a ti, así que un gusto estar conectados. Bueno, muchas gracias. Me dijiste ti. Un Y cafecito como, acá. bueno, igual, mira, como en este programa somos bilingües, aquí estamos hablando de tú y de vos. Pero Súper. tratándose de un porteño y tratándose de un colombiano caleño que vive en Costa Rica, ¿te Claro. parece que usemos el vos? Sí, 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 sí. Para mí Bueno, es más natural. bueno, Lucas, mira, voy a empezar dándote unas felicitaciones muy grandes de parte de World Vision por los premios que ganó tu organización y que ganaste vos como escritor Muchas gracias. en en el último evento de entrega de premios de la Asociación de Editoriales en Español. Súper. Especialidades 625 se ganó 4 premios, Sí, 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 sí. incluido uno de Itiel Arroyo, que como sabes nos acompañó en el primer diálogo. Y desde aquí un abrazo de ambos para Itiel. Súper, claro que Te sí. ganaste 2 premios más y te ganaste el premio por el mejor libro original en español que es escrito por vos y que se llama Estamina. Ah, bien, sí. Entonces, aplausos, Lucas, felicitaciones. Gracias. Premio grande a tu labor. Y hablanos, comencemos hablando de tu libro. Contanos Bueno, el claro. título, a qué apunta y sobre qué trata. Bueno, estamina tiene que ver con mantener la fuerza emocional, el ímpetu espiritual hasta el fin de nuestros días. Tiene que ver con la resistencia. Hay muchas personas que empiezan proyectos y que comandan su vida con ímpetu al principio, pero luego van perdiendo la energía, la resistencia, la estamina. Y entonces noté que lo mejor es terminar bien, porque uno puede empezar bien y terminar mal, o empezar mal y terminar bien. Ese es el Sí. poder de la redención. Así que, bueno, el libro apunta a cómo terminamos bien. Obviamente empezar bien es genial, es mejor que empezar mal, pero lo más importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Así que en ese libro hablo de una vida con resistencia, resistencia espiritual, emocional, intelectual, cómo permanecer aprendiendo, cómo permanecer cuidando nuestro corazón, energizados, confiados en el Señor y resistir los embates del liderazgo, porque vos lo sabés, el liderazgo es fácil hasta que incluye personas. Cuando incluye personas, la cosa se pone complicada, porque nosotros somos complicados, así que bueno, de eso trata el libro. Sí. Qué bien. Bueno, no lo tengo todavía, pero lo voy a leer. Ya Ahora, te va. yo me sorprendo con vos, Lucas, que a la edad que tenés, joven, claro, tenés ya cuántos libros, 30. Sí, sí, el número exacto lo perdí, pero son más de 30. Imagínate, Sí. imagínate, 30 libros. Bueno, a mí me admiran y yo he escrito solamente 10. Frente a vos tengo que decir solamente. Sí, Bueno, sí, pero para mí seguí. escribir cuento es como una disciplina personal. Yo no escribo porque estoy escribiendo un libro, escribo porque me gusta escribir. Sí. Y de hecho, muchos libros nacen al escribir oraciones. Yo muchas veces le escribo al Señor cartas, oraciones. Ujú. Es un ejercicio que aprendí a hacer hace muchos años y en esas oraciones, en esas cartas me salen ideas y luego empiezo a elaborar y así terminan apareciendo los libros. Sí, sí, sí. Bueno, en verdad muchas veces nos pasa así a quienes escribimos. Comenzamos por una sola idea, esa sola idea va creciendo y al final termina en un libro y el primer sorprendido, no sé si te pasa a vos, el primer sorprendido cuando uno ve el libro es, y esto es mío. Sí, 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 sí. Es obviamente hermoso ver consumado el esfuerzo que uno le pone a un proyecto y con los libros pasa eso. Uno cuando los ve salir se entusiasma, se emociona porque es como un hito. De Sí. hecho, hace un ratito vi una publicidad en Instagram de un libro mío que tiene más de 20 años, tiene creo que 25 años, y vi justo una librería que lo está promocionando y me sorprende que ese libro se siga vendiendo por ahí. Se llama No me metan en la bolsa, es un libro que escribí para adolescentes
en Buenos Aires hace un montón de años y todavía muchos lo sienten actual. Sí, sí, sí. Eso es realmente muy, muy satisfactorio Claro, claro. para un autor. Es una forma de prolongar y de extender el mensaje que uno quiere enviarle a su gente, ¿no? A quienes Claro. le escuchan, a quienes le aprecian, quienes vienen pidiendo un consejo. El libro es una extensión de ese ministerio y de verdad te queremos reconocer todo ese esfuerzo, porque ese esfuerzo hecho en medio de tantas otras cosas que vos haces y lo que eso ha significado para todo el mundo hispanohablante y más allá. Ese de No me metas en la bolsa, yo lo conocí cuando recién llegué aquí a Costa Rica, y la persona que trabajaba en nuestro equipo trajo el libro, era líder juvenil, lo teníamos en nuestra biblioteca y desde entonces hemos venido siguiendo, apreciando y admirando lo que vos iniciaste haciendo con juventud y que ahora tiene una proyección mucho más allá. Que a propósito a eso se refiere especialidad 625. Sí, Contanos sí. un poquito, yo me sé la historia del 625, Dale. bastante lejos del 666, pero contanos vos 625 de qué se Claro. trata. Bueno, primero cuento un poquito la progresión. Yo empecé evangelizando adolescentes, tuve una experiencia a los 17, a días de cumplir 18 años, que me dio una carga enorme por evangelizar adolescentes y empecé a hacerlo con algunos amigos. Comenzamos un ministerio que todavía existe, se llama La Gram, Liderazgo de Adolescencia, Grupo de Amigos, que hace un montón de actividades, campamentos, sobre todo para evangelizar adolescentes en la Argentina. Y fueron hermosos esos primeros años porque crecimos muy rápido, el ministerio tomó mucha trascendencia. De hecho, una de las razones fue ese libro, No me metan en la bolsa, fue muy exitoso de entrada y eso nos abrió muchas puertas. Pero yo luego me empecé a frustrar porque noté que muchos adolescentes que nosotros teníamos el privilegio de evangelizar, los queríamos conectar con las iglesias locales, pero las iglesias locales en aquel entonces no estaban listas para asimilar hijos de no creyentes. O sea, adolescentes que vinieran del mundo, que no tuvieran una cultura evangélica. Y entonces, después de un rato de frustración, me di cuenta que tenía que también ayudar a las iglesias a saber cómo entender a los adolescentes, cómo discipular a los adolescentes, porque si no lo que hacíamos era una tarea incompleta. Y ahí fue que decidí venir a los Estados Unidos a estudiar. Le cuento a todos, estoy en la ciudad de Dallas en este instante, vivo en los Estados Unidos hace más de 20 años. Vine a estudiar para ayudar a las iglesias a tener líderes preparados. Y ahí fue que dejé la Gram y comencé un ministerio que por muchos años se llamó Especialidades Juveniles. Pero resulta que hace 4 años atrás, con esto de seguir estudiando, el Señor me movilizó a volver a estudiar neurociencia. Digo volver porque yo había tomado cursos de neurociencia en la UCLA, en la Universidad de California, Los Ángeles, cuando hice mi doctorado en el Seminario Teológico Fuller en California. Y volví a estudiar neurociencia y me di cuenta de que en la última década tenemos más información respecto a cómo aprende el cerebro que nunca antes en la historia. Y me di cuenta con esta nueva información que tenía que replantear algunos paradigmas misionales. Uno de ellos, divorciar el Ministerio de Niños del Ministerio de Jóvenes. En la mayoría de nuestras iglesias, Harold, quienes trabajan con niños y quienes trabajan con jóvenes, no dialogan entre sí ni planean transiciones. Usualmente son 2 esfuerzos completamente separados. Y no hay una razón bíblica para eso. Es simplemente una herencia misional. Es algo que nos acostumbramos a hacer desde el siglo pasado y que hoy llegó la hora de replantear. Y entonces, estudiando, para hacer la historia corta, me di cuenta que necesitamos replantear la categoría juveniles y que teníamos que enmarcarla mejor. Y estudiando neurociencia entendí que había una ventana de educación formal que va de los 6 a los 25 años, porque hay una aceleración neuronal que sucede entre los 5 y los 6, que luego se invierte exactamente a los 25, y entonces reemplazamos el juveniles por el 6 y el 25. Así que la E es de especialidades, seguimos siendo especialidades, pero en vez de juveniles, especialidades 6-25. Y creamos recursos para quienes trabajan con niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, pero también dándole muchas herramientas a los papás, porque también entendí que los papás son los principales líderes de los niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Así que eso es lo que hace E625.
Sí, sí, sí. Bueno, siempre moviéndote en función de lo que las iglesias necesitan, de lo que vos mismo vas aprendiendo y vas escuchando con tantos públicos con los que te relacionas y tratando de llevar actualizaciones al ministerio que las necesitamos tanto. Y eso es de agradecerte por lo que eso ha significado para las iglesias. Has movido muchas nuevas ideas, has puesto muchas inquietudes. Hoy se te identifica como uno de los escritores más leídos y difundidos en el mundo cristiano en español, pero yo sé que vos, más allá de tu interés en la juventud, tenés interés en muchas otras edades y muchos otros ministerios y dimensiones de la fe. Pero quería preguntarte lo siguiente. Vos sos una persona que te mueves muy rápido, muy rápido. Estás tratando de ver qué es lo que está pasando. A propósito de la pandemia, que voy a preguntarte ahora algunas cosas. Vos fuiste la primera persona de la que yo recibí materiales para poner en manos de las iglesias en la situación de pandemia. Fue un recurso que después Especialidades 625, E625 y World Vision publicamos juntos con Bíblica y con otros más. Después, en los foros teológicos sobre pandemia, sobre castigo de Dios, fuiste la primera persona en invitarme. Ahí me estrené como teólogo de la pandemia. Y después vino la lista larga de invitaciones, pero fuiste el primero. Fuiste el primero. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo ves la iglesia en este momento, en esta situación tan difícil que estamos viviendo? ¿Se mueve rápido? ¿Crees que va al ritmo que necesitamos tener en este momento? ¿Vos qué opinas? Bueno, yo creo en el principio de la anticipación. En el libro de Proverbios hay un enigma por ahí que hace referencia a las hormigas que se preparan en el verano para el invierno. Ese es el principio de la anticipación. A veces la iglesia solamente reacciona a lo que está sucediendo alrededor. Y yo creo que tenemos que estar adelante, un paso antes. Y entonces, desde ese principio siempre estoy pensando en el futuro, pensando en qué viene después, qué necesitamos nuevo. Entonces, por ejemplo, hoy, Harold, vamos a presentar otro documento que tiene que ver con la reapertura de las iglesias. Sí. En algunos lados se está pensando en eso, en otros todavía faltan semanas, pero ¿por qué esperar a que estemos listos para reabrir? Necesitamos pensar en escenarios ahora, anticiparnos, tomar pasos de precaución antes de que suceda todo de repente. Cuando solo reaccionamos, solemos... me falta la palabra acá, solemos ser no espontáneos, sino, ¿cómo se dice? Cuando no estás preparado. Es como improvisando. Improvisando. Esa es la palabra. Improvisamos, ¿sí? Entonces, tenemos que anticiparnos, imaginarnos lo que viene y prepararnos antes de que suceda, para no improvisar, para justamente tener un plan que sea lógico, espiritual, que tome en cuenta todas las necesidades. Eso nos ayuda siempre. Así que es un principio bíblico puesto en acción y nuestra organización se lo ha tomado muy en serio. Yo siempre les digo, tenemos que anticiparnos, tenemos que estar un paso antes para ayudar a la iglesia a hacerlo también. Sí, sí. Bueno, a propósito del documento o del recurso que acabas de mencionar, es algo que vamos a publicar, E625 y World Vision, seguramente otras organizaciones, sobre algunas indicaciones ahora que vamos a regresar a los templos. Claro. A propósito, vos sabés que yo tomé ese documento y se lo envié a los expertos de World Vision en atención de emergencias, protección de la niñez, que siempre agregan, pero esta vez la sorpresa es que me dijeron, Harold, no hay nada que agregar. Antes decinos si ya se puede distribuir, porque sigue reglas de protección, se anticipa, no alarma, no crea ese sentimiento de contradicción, no, es muy cuidadoso. No, al entonces es para evitar sentimientos de contradicción y que añadamos conflicto a la gente. No queremos añadir conflicto, queremos ayudar. Sí. Entonces, ¿va a salir cuándo pensás? Hoy va a estar listo, lo vamos a poner en s25.com/especial, que es donde ponemos cosas gratis de entrada, y luego vamos a distribuirlo a ustedes
Y ya te cuento, es Bíblica y Portavoz, Editorial Portavoz es nuestro distribuidor y Bíblica es nuestro otro socio con el Sí. proyecto de Iglesia Next, así que también vamos a incluirlos. Y va el sello de World Vision. Sí, claro que sí. Bueno, entonces va a estar también en nuestros sitios Súper. para que todos puedan Claro, tenerlo sí, sí, sí. Es para y viralizar. aprovecharlo. Bueno, Gratis y para viralizar. a propósito de eso de la anticipación, yo quería mencionarte algo. Por muchos años vos has estado diciéndole a la iglesia cómo ministrar, cómo servir, cómo pastorear a los jóvenes. Pero te voy a hacer la pregunta de la siguiente forma. A mí me preocupa lo que la iglesia va a hacer con los jóvenes, sí. Pero, ¿sabes? Yo estaba preguntándome si también nosotros estamos teniendo en cuenta, estamos teniendo en cuenta lo que la juventud puede hacer por la iglesia. ¿Ves? Es el otro enfoque. Claro. Porque creo que en la juventud tenemos la esperanza de que la iglesia se actualice sus discursos, actualice su mirada. Me preocupa, te digo, enormemente como pastor, como teólogo, como trabajador de una organización de ayuda humanitaria y protección de la niñez, pero como papá, Claro. la gran distancia que uno ve entre la iglesia y la juventud. Sí. Y a veces yo me pregunto, ¿hay que enseñarle a la iglesia qué hacer con la juventud? O mejor, dejar que la juventud eduque a la iglesia. ¿Vos qué opinas? ¿Cuál sería la contribución de la juventud a la sociedad y sobre todo a la iglesia? ¿Qué pensás que podría traer si la iglesia tuviera oídos más atentos para los muchachos y las muchachas Claro. de hoy? Bueno, creo que lo que hemos vivido estas últimas semanas ha hecho un aporte a la iglesia a volver a repensar en eclesiología bíblica, ¿sí? ¿Qué es lo que la Biblia, Sí. qué es lo que Dios, ¿sí?, piensa de la iglesia? Porque cuando uno se da cuenta qué es lo que Dios concibe de la iglesia, se da cuenta de que los jóvenes son la iglesia, los niños son la iglesia, que la familia es la iglesia, Sí, sí. y que el templo no es la iglesia. El templo es una herramienta, ¿sí? Las liturgias, las reuniones que hacemos en el templo son una herramienta. La gente es la iglesia. Somos una familia a la cual pertenecer. Y en una familia hay hijos, y los hijos son parte de la familia y no es que están en progreso de convertirse en familia cuando sean adultos. ¿Sí? No es que un día se van a graduar de su niñez y adolescencia y juventud, entonces le damos el diploma de ahora eres parte de la familia. No, son familias desde que nacen, ¿cierto? Así que nuestros hijos son parte de la iglesia desde que nacen. Obviamente cada uno tiene que encaminar su relación con el Señor de manera personal, pero en nuestra concepción de iglesia tenemos que verlos como la iglesia desde lo más temprano posible. Sí. Cuando hacemos ese ejercicio mental, entonces ya nuestro interés no es que vengan al templo, nuestro interés es que sean familia de Dios, que se comporten como hijos de Dios, que disfruten la gracia de tener a un Padre amoroso como el que tenemos. Entonces, el planteo empieza a ser completamente distinto, ¿sí? Yo te voy a ser honesto, Harold. Mucha gente que ve lo que nosotros hacemos, pero sin prestarle verdadera atención, cree que lo que nosotros planteamos es cómo mejorar las reuniones de jóvenes, ¿sí? De hecho, antes aclarabas que yo le hablo a los líderes y a toda la iglesia, porque muchos, como yo siempre me ocupé de darle herramientas a los líderes jóvenes, lo que se imaginaban es que yo solo le hablo a los jóvenes. Y no, yo hoy sobre todo dedico mi tiempo para hablarle a los pastores, porque la razón de por qué muchas iglesias no saben cómo discipular a los jóvenes es que uno de los paradigmas heredados es que el pastor no piensa en las nuevas generaciones. El pastor cree que tiene que enseñarle la Biblia a los adultos y que líderes primerizos son los que tienen que ocuparse de las nuevas generaciones. Bueno, ese paradigma está equivocado. Sí. El pastor es el principal líder de jóvenes de la congregación y el principal encargado de niños. Los pastores tenemos que pensar en toda la familia, y la familia incluye a los adultos, a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Así que desde ese planteo vamos a ser mucho más holísticos e intencionales en darle un rol fundamental, protagónico a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes y a los jóvenes, que ellos comanden su discipulado. De hecho, una de las premisas
Ujú. Bueno, no es mi último libro, pero quizás es mi libro que hace un aporte más tangible a la iglesia hoy. Se llama El liderazgo generacional. Y una de las premisas del liderazgo generacional es proveerle a la siguiente generación modelos del siguiente paso de maduración. ¿Qué quiere eso decir? Que Ujú. los niños naturalmente admiran a los preadolescentes y entonces la iglesia debe ser intencional en proveerles buenos modelos en la preadolescencia. Lo mismo pasa con los preadolescentes y los adolescentes. Y lo mismo pasa con los adolescentes y los jóvenes. Y lo mismo Sí. pasa con los jóvenes y los adultos. Muchos jóvenes no quieren llegar a la adultez porque no ven adultos que les seduzcan con su madurez. Entonces, Ujú. ¿para qué voy a Sí, pasar sí. a la siguiente etapa? Entonces se perpetúa un estado de inmadurez por no ver modelos del siguiente paso que me entusiasmen a dar ese siguiente paso. Entonces, cuando uno concibe esto, involucra a los preadolescentes con los niños, los adolescentes con los preadolescentes, los jóvenes Ujú. con los adolescentes y a los adultos en todo el proceso, porque queremos que los niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes quieran llegar a la adultez porque ese es el diseño de Dios. ¿Sí? Ujú. Entonces, yo te confieso, a mí me frustra cuando algunos creen que Sí, de lo que me ocupo es de mejorar las reuniones de jóvenes. Porque mejorar las reuniones es un aspecto muy, muy pequeño. O sea, hay sí. que mejorar las reuniones. Por supuesto que hay que mejorar las reuniones. Pero lo que hace la iglesia no se reduce a hacer reuniones semanales, sino a acompañar a las nuevas generaciones a la madurez, porque sopesamos que la familia del pueblo de Dios es vital y que Ujú. cada generación, cada componente Sí. es vital e importante. Ujú. Sí. Bueno, Lucas, eh, pensalo. Yo creo que hacia el futuro y al futuro inmediato tendríamos que buscar algún proyecto con vos, tu organización bíblica que siempre tiene mucho interés, quizá otros socios, Uh -huh. para desarrollar también modelos muy prácticos y metodologías para que las iglesias aprendan a escuchar a los niños, a las niñas Claro. y a los jóvenes. Sí. Porque con eso que estás diciendo y la preocupación que yo te traje, yo pienso que la renovación de la iglesia viene no por enseñarle más cosas a la juventud, Claro. sino por abrir los oídos para que esos jóvenes los reeduquen. Claro. Los re... Sinceramente lo creo en temas de derechos, Sí, en sí. temas de protección, en temas de distribución de tiempo. Esos cultos de 3 horas eran para mi generación y en la mitad para la tuya. Pero esta gente hoy es generación Twitter, 60 Claro. caracteres. El mundo eh, cambió. O sea, y pero, uno puede ¿sabes? preguntarse, Deberíamos pensar en eso. claro, Deberíamos pensar en eso. Ya los jóvenes nos escucharon mucho, claro, pero las iglesias a veces no saben cómo escuchar la juventud y cómo tener en cuenta sus preocupaciones, estos temas polémicos, morales que tenemos alrededor de toda América Latina, claro, se podrían resolver mejor escuchando a la juventud. totalmente. Bueno, pero estos son proyectos y vos de proyectos yo creo que estás hasta aquí. No, no, yo estoy Entonces te voy listo a y preguntar algo disponible. más. Quiero usar En la bien mi vida, no hay presentación, tiempo que perder. en la presentación que haces de tu sitio organizacional, hay una presentación tuya muy, muy amable, muy cálida y termina diciendo, es una persona que difícilmente se queda quieto. ¿Cómo has hecho en el confinamiento para quedarte quieto? Bueno, ¿Cómo has no me vivido, quedé quieto. cómo has vivido la experiencia? Porque tenías conferencias Sí, presenciales, sí, sí, sí. tenías la agenda, íbamos a ir juntos las dos organizaciones. Sí. ¿Cómo has vivido esta situación? Eh, Quizás es injusto usar esta palabra porque obviamente hay gente que la ha sufrido mucho y que la está sufriendo mucho, pero sinceramente, para ser honesto, tengo que confesar que yo estoy agradecido porque creo que si bien esta es una prueba difícil, tiene sus lados positivos para la iglesia. Obviamente va a haber víctimas de la enfermedad, víctimas Sí, sociales con el efecto económico, pero el hecho de que el Señor nos haya sacado de los templos, que nos haya vuelto al hogar familiar, sí. al ámbito de, ok, tengo que estar conviviendo con mis hijos y no vamos al templo, ¿qué hacemos? Uh -huh. Eh,
tiene sus lados positivos. Y lo mismo agradezco yo. En casa pasé mucho tiempo con mi esposa, mucho tiempo con mis hijos, y lo he disfrutado un montón. De hecho, estoy muy orgulloso de mis hijos, que son adolescentes. Tengo un hijo de 13 y una hija de 15, y lo han pasado muy bien. Obviamente con ganas de ver a sus amigos y momentos de fastidio, pero bien. Y yo lo he disfrutado un montón. A la vez he podido leer y he podido soñar. Yo a veces, cuando tengo que viajar continuamente, no hago aquello que más me estimula. Te hago otra confesión, Harold. Yo no soy un predicador que escribe, yo soy un escritor que habla. ¿Sí? A mí lo que más me entusiasma no es andar viajando y dar conferencias. Lo hago y hay gente que le gusta cómo lo hago, pero no es lo que a mí más me entusiasma. A mí me entusiasma mucho más movilizar voluntades, crear proyectos, escribir, estudiar, leer. Eso es lo que a mí más me entusiasma. Yo obviamente en el encierro lo pude hacer más. Ahora ya medio extraño viajar, pero a mí no me gusta viajar. No es algo que yo estoy pensando, ahora voy a ir a este lado, ahora voy al otro, y voy a dar esta conferencia, y me van a escuchar un montón de personas. Eso no es lo que a mí me moviliza. Esa es una consecuencia para mí. Así que en estas semanas soñamos un montón, creamos un montón de cosas, escribí un montón, ya tengo nuevos proyectos editoriales. Así que ha sido un tiempo productivo. Es la confesión. Qué bien. Y mira, seguramente, si ahondamos un poquito más en la experiencia que hemos estado viviendo en la pandemia, no nos ha faltado tampoco los momentos de miedo, claro. de temor, seguro, de incertidumbre. Te digo, yo sentí miedo los primeros días porque he contado esto antes. Yo estaba en Guayaquil y estaba en Quito 2 días antes de que cerraran la frontera, sin darnos cuenta qué era lo que estaba pasando. Entonces, cuando llegué a Panamá, bueno, todavía la frontera estaba abierta, el aeropuerto estaba funcionando. Llegué a Costa Rica y mi esposa me dijo, mira, venís de Guayaquil, no sabemos qué está pasando, y me declaró cuarentena obligatoria en habitación aparte. Mira, te digo, yo me acostaba en las noches allí solo y te digo, yo sentía miedo. Uno no sabía para dónde iba esto. Bueno, todavía no sabemos. Seguramente vos, tu experiencia no fue tanto de miedo, pero sí incertidumbre. Y entonces yo te quería escuchar cómo has alimentado tu fe y tu esperanza estos días. Porque vos alimentás la fe, yo alimento la fe, animamos la esperanza de mucha gente. Estoy escribiendo todos los días algo en redes, estoy grabando algunas cosas, improvisando otras, pero la pregunta es por nosotros. ¿Cómo alimentás vos en estos días tu fe y tu esperanza? Bueno, de entrada yo decidí que no me iba a dejar alimentar de malas noticias. ¿Sí? De hecho, algo muy concreto que hice desde el principio de la pandemia fue yo solamente leo o veo noticias al mediodía, alrededor del mediodía, y nunca lo último que hago a la noche ni lo primero que hago a la mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno recién se levanta está como muy fresco y susceptible de ser influenciable, y a la noche se sabe esto, sobre todo desde la neurología, que lo último que vemos se queda en nuestros sueños. ¿Sí? Yo no quiero estar pensando mientras descanso en la pandemia, ni que sea lo primero que me llama la atención. Entonces me informo, porque es importante estar informados, pero no dejo que todo el día eso capture mi atención. Así que esa fue una de las primeras medidas que tomé para ser un buen mayordomo de mis emociones, gestionarlas positivamente. Lo segundo fue establecer rutinas positivas, y una de las rutinas ha sido leer. Escogí un montón de libros para leer, para estudiar, y todos los días he leído un rato. Obviamente el contenido de esos libros me ha entusiasmado, porque son muchos de ellos, no todos, pero la mayoría son libros de fe, libros que estimulan mi espíritu, así que eso me llena de ideas, de conocimiento bíblico. Eso me entusiasma, porque estoy totalmente de acuerdo. Todo tiene que ver con qué alimentamos. ¿Sí? Si alimentamos nuestro temor, o sea, lo hemos vivido todos. Si yo leo por un buen rato solamente noticias de enfermos, al ratito, ¿qué me siento? Me siento enfermo.
¿sí? Porque es lo que estoy alimentando. Pero si yo veo historias de ánimo, de fe, conocimiento, pienso en Dios, todo eso me estimula a pensar en eso. ¿Eh? Ujú, Así que esa ha sido mi manera. Eso no significa ujú, que no he sentido incertidumbre o temor. Lo que estoy contando es cómo lo he sí, gestionado. Yo te soy concreto. Yo, por ejemplo, tengo un temor durante toda esta pandemia y es por mi papá. Mi papá tiene 85 años, vive solo en la Argentina, está ujú, bien cuidado y protegido. Sin embargo, yo sé que si le pasa algo y sí, si se enferma, no puedo ir a verlo. ¿Sí? Y ujú, eso sería terrorífico para mí. sí, Obviamente le sí, tengo temor a esa situación. Así que ya, todos tenemos algún aspecto que nos asusta. ujú, Lo que no podemos es dejar que eso nos controle. ujú. ¿Qué lugar tiene tu espiritualidad, tus prácticas de oración, Biblia, consejo? ¿Qué practicas sobre todo en estos días? Porque hemos cambiado también Claro. esos ritmos de vivencia espiritual. Pero seguramente aquí quienes te siguen y te conocen y te aprecian, quieren saber si has tenido algún cambio en esa vivencia de tu fe y tu espiritualidad, que como te digo, alimente tu esperanza, porque yo te veo ahora lleno de esperanza, lleno de proyectos, lleno... ¿Cómo has hecho esa parte? No, no es por promoción, pero la verdad es que la clave está contada en el libro Estamina. ¿Sí? Mucho de lo que cuento en ese libro tiene todo que ver con cómo he experimentado la pandemia. De hecho, una de las disciplinas en la que ahondo en ese libro es eh, ay, se me fue la palabra ahora, pero la de la renuncia. ¿Sí? El no Ajá. vivir siempre al límite. Aprender, por ejemplo, lo que está detrás del ayuno. Hay gente por ahí que cree que el ayuno tiene que ver con extorsionar a Dios o impresionarlo. Yo no como, no como, no como, a ver si a Dios le Ujú. impresiono Sí, o él hace lo que yo quiero. Pero el ayuno bíblico no es una huelga de hambre. Y de hecho ni siquiera es para Dios, es para mí. Es para sosegar mis apetitos. Es para ejercitar el dominio propio. ¿Sí? ujú, Entonces yo he ayunado comprarme ropa, he ayunado prestar atención ujú, a la televisión, he ayunado otras cosas y ahora he ayunado de viajar. ¿Mm? sí. Entonces yo ya estaba acostumbrado al ayuno, ya estaba acostumbrado a cierto encierro. Entonces es un ayuno diferente, que obviamente tiene sus desafíos distintos, pero el principio es igual. ¿Mm? Esto le puede sonar muy raro a muchos porque Ujú, no vivimos en una cultura que nos enseña a reservarnos algo y privarnos. Ahí está, esa era la ujú, palabra que no me venía sí, antes. La disciplina de la privación, ¿sí? Que es ujú, lo que está detrás, por ejemplo, del ayuno. Así que yo he practicado eso desde antes y entonces en la pandemia no ha sido tan diferente. Y obviamente he tenido más tiempo para practicar las otras disciplinas, que son la del estudio. sí, El estudiar alimenta tu mente, pero también alimenta tu espíritu. sí, 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 Cuanto sí, más conoces de Dios, estás más asombrado y más sí, apasionado de servirle. sí, Yo creo que el estudio de la Biblia siembra en nosotros obediencia, no solo conocimiento. ¿Eh? ujú, Sin embargo, en muchos ámbitos cristianos, yo me doy cuenta, por ejemplo, en las redes sociales, las preguntas que me hace a veces la gente. Y yo siempre con respeto trato de responderle. ¿Por qué no le haces esa misma pregunta a la Biblia? ¿Por qué te la tiene que responder un ministro si tú tienes la Biblia? ¿Eh? ¿Y qué quiere decir tal texto? Pensalo. ¿Sí? Míralo, léelo, investigá, buscar referencias, buscar las palabras en un diccionario, a ver qué te dice el ujú, texto a ti, porque ¿de qué vale que yo te lo resuelva? ujú. ¿Mm? Lo que vas a aprender es lo que pienso yo, pero ¿qué piensas tú? ¿Sí? Entonces, esa falta de disciplina creo que ha lastimado a muchos y por eso perdemos el entusiasmo. Sí, 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 sí. Ahora, Lucas, por lo que me estás diciendo, veo que otra disciplina que has practicado que levanta mucho la fe y la esperanza es salir uno de sus propias preocupaciones e intentar hacer algo por los otros. Claro. Escribir es eso. Sí, sí, Escribir es eso. Es salir de lo que uno ha pensado para uno mismo y ponerlo en unas palabras para que otros comiencen a reflexionar también en eso. Es salir. claro. Entonces, mira que yo te había comentado de una campaña que tenemos que llamamos Héroes Anónimos. Uh-huh. Hay gente que en estos días también está saliendo, Sí, está haciendo algo por otros, pero pues no escriben.
Claro. no se ganan un premio, no tienen una gran plataforma. Nosotros los estamos llamando héroes y heroínas anónimos, Claro. pero es gente que está viviendo su esperanza y su fe, volcándose a favor de otros. ¿Recordás a alguien? ¿Quisieras postular a alguien de esos anónimos Sí, y saliendo? ¿Recordás? claro que sí. Bueno, cuento de un amigo en Argentina que estuvo desde el principio juntando cajas de comida, que se las inventó él con cajas de cartón. Se compró online cajas parecidas a cajas de zapatos y empezó a poner regalitos y luego empezó a repartirlas. Es un héroe anónimo, pero creo que el cielo lo ha aplaudido por lo que ha hecho. Menciono a mi esposa, que ella no, si bien tiene obviamente la consecuencia de ser mi esposa, a ella no le gustan las cámaras ni las plataformas, pero de entrada me dijo, mucha gente va a sufrir económicamente. Antes de que se hable de eso, y me dijo, vamos a separar un dinerito para ayudar a varios, les vamos a mandar unos regalitos. Y lo estuvo haciendo de entrada y yo ni sé a quiénes, sé a cuántos, pero no sé ni a quiénes le estuvo enviando dinero así de la nada, y no es que grandes fortunas, pero un dinerito a cada uno, para darle un toquecito de entusiasmo, estoy pensando en ti, Claro. te quiero ayudar. Sí. Y Sí. la verdad es que es mucho más tangible ese tipo de ayuda a veces que la que podemos dar a aquellos que lo hacemos a través de un video. Porque un video es fácil, pero todo eso es lo que hace una diferencia. Sí. Y es gente que no usa el celular, no usa el selfie para decir lo que está haciendo. Tu amigo en Argentina, tu esposa Valeria. Mira, no buscan la cámara, pero ¿cuánto significa eso para otras personas y para ellas mismas? Claro. Porque decíamos hace días, el que sirve, se sirve. Claro. El que ama, se ama. Es una forma de amar. Absolutamente. Bueno, antes de cerrar, vamos a cambiar de ritmo y de tema. Siendo que vos sos un porteño, te voy a hacer entonces unas preguntas que tienen que ver con Argentina. Y me imagino que has estado pensando mucho en Argentina en estos días, como yo en Colombia. No podemos salir y allá está nuestra gente. Mi suegra cumple mañana 80 años. Queríamos tenerla aquí, pero bueno. Entonces, pensando en Argentina, te voy a hacer un examen de argentino. A ver tu corte de carne preferido. Bueno, el clásico de Buenos Aires es el bife de chorizo, pero a mí el que más me gusta es la entraña. ¿Te gusta más la entraña? Sí. Bueno, te voy respondiendo la mía también. Asado de tira. Excelente. Buena opción. ¿Tu cepa favorita? Cepa. Bueno, la clásica de Argentina es el Malbec y también el Malbec. Me gusta más el Cabernet, pero el Malbec argentino es obviamente. Pero el Malbec argentino. Claro. ¿Tu calle favorita de Buenos Aires? Me gusta mucho la zona de la Recoleta, me parece muy curiosa. Lindísima. Fui en la Universidad de Buenos Aires y ahí está Figueroa Alcorta. Claro. Toda esa zona es muy linda. Claro, vos sos abogado de la UBA. Sí, hice toda la carrera. No tengo la licencia porque no hice las prácticas, porque me vine a estudiar a los Estados Unidos otra cosa, pero hice toda la carrera. Sí. Bueno, la calle mía es Avenida de Mayo, ahí por el Tortoni y llegando hasta la librería favorita tuya de esos cientos y cientos que hay en Buenos Aires. Bueno, la más emblemática de los últimos años es el Ateneo, que era un teatro y ahora está convertido en librería, es espectacular. Claro, está entre las 10 librerías más lindas del mundo, ¿no? Sí, bueno, y tu autor argentino que no sea Borges. Ok, bueno, Sábato era muy bueno, Ernesto Sábato era muy bueno. En mi niñez y adolescencia leí mucho una cuentista muy inteligente llamada Berta Finkel, que ahora falleció en Argentina también. Y de hecho había un cura que se llamaba Mamerto Menepache. Claro, sí, poeta. Poeta, un libro fabuloso que involucraba a los gauchos y todo. Genial su escritura.
Sí, 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 sí. Lo he leído y he leído Almafuerte. Claro. Lindísimo los poemas de ellos. Bueno, te iba a preguntar también en cuanto a la Argentina, ¿tu libro favorito? Me cuesta responder esa, porque tengo muchos libros. Tengo libros para cada ocasión y para cada tema. Quizás el libro que yo más he leído en mi vida es Alabanza a la Disciplina, de Richard Foster. Es un Sí, libro claro. que cada 2 o 3 años lo leo y me ha influenciado un montón. Sí, y sigue teniendo mucha vigencia, ¿no? Sí, sí, Mucha vigencia. totalmente. Bueno, de las autoras, seguramente conoces una, leí hace poco toda su obra poética, Alejandra Pizarnik. La he escuchado, sé de quién hablas, no Sí, recuerdo ahora haber leído algo sí, específico de ella. pero, ¿sabes? Vas a necesitar un contexto más tranquilo para leer a Alejandra. Cuando yo terminé de leer, hice una notita en Instagram y un buen amigo argentino me dijo, ¿cómo terminaste de leerla a ella? Le dije, sabes, me costó mucho. Se le arruga a uno el corazón. Una mujer tan brillante, tan extraordinaria escritora, murió muy mal. Y creo que era en parte o falta de esperanza o por respeto a ella, exceso de esperanza. No sé, pero es de esas personalidades traumáticas. Ya. Para despedirnos y hablando de eso, en este momento de tanta desesperanza, de tantas Alejandras y Alejandros, ¿qué palabra de fe y esperanza nos quisieras dejar a quienes te estamos siguiendo y quienes van a ver la grabación después? Una palabra de fe y esperanza Claro en que este sí. momento de pandemia. Me encontré con un texto hace unos días que me emocionó mucho. Está en Oseas 11:4. Es el Señor hablándole al profeta en referencia a Israel y dice, los traté con mucha ternura, los conquisté con expresiones de amor, los alcé en mis brazos y jugué con ellos. Pero luego dice, ese es el versículo 4 del capítulo 11, luego dice, pero ellos no quisieron volver a mí. Dios siempre toma la iniciativa de amarnos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de volver a Él o no. Dios no es un violador de voluntades, Él nos dio libre albedrío. Así que Dios nos ama y Dios nos persigue, pero nosotros tenemos que dejarnos amar por Él. Así que déjate amar por Él, déjate amar por un Dios que te ama a pesar de todo, que te ama antes de que nacieras, o sea, antes de que cometieras ningún error. Él te amó porque esa es su naturaleza. Juan nos dice que Dios es amor, lo cual significa que Dios no ama a los que se portan bien y no ama a los que se portan mal. Dios ama porque esa es su identidad. Así que Dios te ama. Hay que dejarnos amar por Él. Y cuando descubrimos esa gracia, ese amor incondicional, tenemos mucho menos problema en amar a los demás, porque sentimos que tenemos un amor inmerecido. Y Sí, que lo que nosotros hacemos mal, lo podemos perdonar porque Dios nos los perdonó a sí, nosotros. bueno, mensaje preciso y muy oportuno, Lucas, para este momento. Dios nos ama no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él es. Y Exacto. yo creo que en este momento, que es momento de reconciliación, de reconversiones, qué tan importante es recordar el Dios de amor más que el Dios de juicio, el Dios de misericordia y el Dios de ternura. Sí. Termino aquí porque se nos fue el tiempo y vos sabes que Instagram viene y nos desaparece, ¿no? Ese sistema tenemos que implementarlo para algunos predicadores y predicadoras en la iglesia. Sale. Bueno, ¿qué pregunta te hubiera gustado que te hiciera? No, quisiera tomar un minutito para invitar a todos a conocer la iniciativa Iglesia Next, iglesianext.com. Lo mencionamos antes con Harold, es esta iniciativa que estamos encaminando entre World Vision y S25.com de actualización para la iglesia. Así que entren a la página web porque ahí está toda la información. Creo que va a ser un gran beneficio para tu iglesia local, para todas las iglesias de Cristo en Hispanoamérica. Para eso lo hacemos. Y realmente es una propuesta novedosa, no es un live, no es un video y nada más. Ahora hay una instancia online y luego presencial, así que entren y ahí está toda la información. Bueno, entonces como esa es la pregunta que querías que te hiciera y no te hice, queda para empezar el próximo live. ¿Te parece? Vamos a hablar solo de Iglesia
Dale, Next Iglesia Next. Dale. e Iglesia Now. Eso, exactamente. Bueno, muchas gracias, Lucas. Gracias, Harold. Un saludo para Valeria, para Sophie, para Max, tus hijos, Súper. para tu equipo. Gracias. Decirle al que me está persiguiendo para un live que ya estoy listo, que vamos a hacerlo, vamos a hablar de Súper. esta cooperación entre SI25, World Vision, otras organizaciones que se van a sumar, que el Señor te acompañe, te mantenga siempre con el ánimo arriba, te necesitamos y un abrazo para vos y los tuyos. Muchísimas gracias, Harold. Señor te bendiga fuerte. Gracias, igual para los que nos acompañaron y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana, hora de Centroamérica, 7 de la noche, hora de España, 12 del día, hora de Bogotá, Perú, Quito, en fin, ahí nos vamos a ver próximo viernes. Feliz fin de semana y bendiciones, con mucha fe y mucha esperanza. Chao.